estamos conectados. ¿Listos? Muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente el día de hoy en Charlas con Científicos. Estamos Bernardo Wolf, de la Academia de Ciencias de Morelos, y tenemos una invitada especial que viene de la Ciudad de México, aunque ya está vecindada en Morelos, pero ella nos va a platicar de más cosas. Es Sofía Lieberman, y vamos, el tema de hoy, Sofía, es realmente interesante. Psicología de la ciencia, algo que en muchos lugares no les gusta. Pero antes de entrar en eso, antes de entrar a platicar sobre el tema, me gustaría que nos platicara quién es Sofía Lieberman, dónde nació, dónde viene, cuál es su formación, desde cuándo vive por acá en tierras morelenses. Que nos platiques algo de Sofía, por favor. Mira, nací en el DF, en una familia muy intelectual. Todos trabajaban, cursaban algo en la universidad, o iban a la universidad, así es que era muy importante que nosotros pensáramos en ir a la universidad. Yo me hubiera hecho bailarina, pero me mandaron a la universidad. Entonces yo estudié psicología porque me parecía que era una carrera que conjuntaba la formación, ciertamente me equivoqué, en aquel tiempo no era así, según yo conjuntaba una cierta formación matemática, biológica y psicológica, pero no hay tal cosa, o sea, hasta hoy en día realmente no se ha logrado juntar todas las disciplinas para estudiar la psicología. Se va a lograr porque ya hay muchas especializaciones como neurociencias, algunas especializaciones que sí permiten que se junten otras disciplinas. Entonces yo estudié psicología en la UNAM y luego me fui a hacer una maestría en la Universidad de Texas y allí se especializaban en psicología experimental y a mí me gusta más el trabajo de campo, entonces mejor me regresé a México y hice mi doctorado en la facultad y bueno, yo empecé a dar clases antes de irme a hacer mi maestría, así es que por eso tengo tantos años de dar clases en la universidad. Y después pues me he ido especializando en cosas. Por ahí del año de 1973 o 72, yo estaba haciendo mi tesis de doctorado y me invitaron a un seminario en el Instituto de Matemáticas Aplicadas en Sistemas. Y allí me enamoré del proyecto que ellos estaban desarrollando. Entonces, a partir de ese proyecto, ya por ahí del 1976-77, empezamos a trabajar en ese grupo, que era un grupo realmente interdisciplinario, a trabajar en proyectos para estudiar científicos y para estudiar la ciencia. A raíz de todo eso que adquirí yo en el Instituto de Matemáticas Aplicadas, y que después me vine a Cuernavaca y estuve trabajando en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, fui como formando una idea de lo que yo quería hacer y encima empezamos a trabajar juntos, Bernardo y yo, porque bueno, por lo menos en el IMAS en Cuernavaca solo hubo como cuántos investigadores, como 2 o 3, nunca acabaron de emigrar todos los que iban a emigrar, ¿no? Entonces trabajábamos juntos y hicimos desde entonces un proyecto que yo le llamo transdisciplinario, porque es muy diferente las formas que interactúan las disciplinas, y la transdisciplina es la que genera conocimiento nuevo. Entonces, esa parte de mi carrera de educación, desempeño de investigador, terminó en este libro. ¿Y cómo? Bueno, en este libro que se llama Psicología de la Ciencia, pero a ver, enséñalo a la página, pero nos puedes contar un poco más de la historia de este libro, pero antes me gustaría saber algunas cosas de Sofía, o sea, de Sofía. He sabido que le gusta cocinar, por ejemplo. Sí, me encanta. Que le encanta. ¿Qué le gusta cocinar a Sofía? Uy, a mí me gusta cocinar de todo. Me encanta cocinar comida europea, de tipo mediterráneo. Me gusta cocinar comida china, comida japonesa, comida tailandesa. He tomado cursos de comida japonesa, de comida china. Me encanta cocinar. ¿Y la mexicana? La aprendí de mi suegra. ¿De tu suegra? Sí, gracias a Dios, tuve una suegra que me tenía mucha paciencia y me enseñó a cocinar comida mexicana. ¿Y cuál es la comida mexicana que más te gusta? Pues los chiles rellenos, mole, una lista larga.
A mí lo que más me gusta son los chiles rellenos. Los que prepara Sofía. Los que prepara Sofía. Son mundialmente famosos. ¿Sí? Sí. Bueno, tenemos que platicar algún día de las recetas. Sí, de pero no la voy a pasar, ¿eh? No la va a pasar. Es Bueno, secreto de familia. como todas las buenas recetas, ¿no? Claro. El sazón es algo importante. Bueno, y ahora, ¿cómo fue tu relación? Una psicóloga con un matemático. Pues, Esa es un matemático o un físico matemático como Bernardo, ¿no? sí. Bueno, es una historia que va mucho más allá, casi a nuestra infancia. Bernardo era conocido de mi hermano, quien estudió física también. Luego no vi muchos años a Bernardo y luego me encontré a Bernardo, que se había convertido al sufismo, en el Instituto de Matemáticas. No, antes de eso me lo encontré. No, me lo encontré en el IMAS, un día sentado haciendo meditación. Y yo dije, ay, oye, qué mal milagro. Y empezamos a platicar. Luego fue la emigración de Limas a Cuernavaca y nosotros decidimos emigrar. Yo en aquel tiempo ya vivía aquí en Morelos. Entonces para mí era genial poder trabajar en un instituto de investigación que estaba en Morelos. Lo que pasa es que el grupo al que yo pertenecía en el Instituto de Matemáticas Aplicadas, que era un grupo, realmente había físicos, antropólogos, investigadores en operaciones, una buena variedad de disciplinas. Se desintegró un poco porque, bueno, unos les ofrecieron chamba en otro lado, entonces no emigró el grupo y ya fue muy difícil sostener una investigación yo solita, en épocas en lo que la comunicación digital era un fax, con suerte. Así que esa época me aislé un poquito y luego cuando decidí realmente que yo quería seguir estudiando todo esto, mudé mi plaza de la Facultad de Psicología, porque en el IMAS estuve comisionada muchos años, al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares, y ahí ya se consolidó toda una relación y un proyecto de investigación que ha durado desde los 80s. ¿Y qué investigaban? O sea, ¿nos puedes contar algunos Sí, de los cómo primeros no. temas que Algunos de estudiaron? los primeros temas era que nos interesaba saber si el mudarse a Morelos y despegarse de nuestra alma mater nos iba a empobrecer y íbamos a publicar menos. O sea, este mito de que si un investigador se aísla, se va a un lugar diferente, si les iba a afectar en su desarrollo Así es. científico. Pero descubrimos que no, que la comunicación y los contactos, que fue nuestra segunda publicación, descubrimos que las redes de científicos, que en aquel tiempo no se hablaba de redes como ahora, que las redes de comunicación científica salvaban aunque estuvieras en el desierto del Sahara. O sea, que todo el mundo estaba conectado profesionalmente, y las conexiones profesionales eran las que te salvaban del aislamiento. Eso fue lo primero que descubrimos. Bueno, he de decir, mi propio interés de interactuar con Sofía era porque en aquel entonces estábamos echando a andar al centro, al que ahora es Centro Internacional de Ciencias, ACE. Originalmente fue el CIFMA, Centro Internacional de Física y Matemáticas Aplicadas. Y bueno, pues me tocó organizar el orden de... Nos tocó, porque yo colaboro. Yo colaboré del con orden sí. de 7 reuniones internacionales, una docena de reuniones nacionales, y pues interesaba realmente entender cómo nos estábamos conectando con nuestros colegas. Entonces, bueno, sacamos una especie de medición de qué tan útil era una reunión con base en lo que llamamos el número de contactos. Y lo que cuesta. Y lo que cuestan los contactos en términos de... En aquel tiempo, fax. Viajes de personas que vienen del extranjero, visitas al extranjero, etcétera, tratando de cuantificarlo. Creo que retrospectivamente son números, pero que un organizador de congreso haría mal en basarse en esas consideraciones. De hecho, los congresos, bueno, hay de muchos tipos. Hay algunos que son anuales o bianuales, que ya tienen en cierta forma su clientela, su membresía. Y hay otras reuniones que son, digamos, más pequeñas, donde uno invita a la gente con base en lo que sabe de las publicaciones recientes que han salido. Y bueno, pues Sofía nos acompañó
varias veces, pues para hacer encuestas entre los participantes. Tenemos Luego, todavía un estudio pendiente sobre las reuniones. sí, sí, sí. ¿Y qué encontraron, Sofía, en esa parte? Mira, yo me puse a hacer un estudio sobre las reuniones científicas y descubrimos que la mayoría de las reuniones científicas hoy en día se pueden clasificar en como 4 grupos, ¿no? Las reuniones científicas donde van 30,000 gentes y va de todo, y al final, si tú vas, tienes la sensación de que te comunicaste finalmente con el grupito chiquito con el que de todas maneras te ibas a comunicar. Luego hay unas reuniones más, digamos, medianas, donde el agregado de grupos sí permite que haya una especie de interacción entre grupos, y entonces ahí es donde puede surgir la transdisciplina. Y luego las reuniones chiquitas, que son el tipo de reuniones en donde el grupo de gente ya todos se conocen, todos han leído las publicaciones de todos, y sirven como una evaluación in situ para aquellos que exponen sus trabajos. ¿Y esto difiere de las reuniones de otros profesionales, por ejemplo? Pues no me he puesto a estudiar las de otros profesionales, ¿no? Basándome en los hábitos de los científicos, sí, yo prefiero quedarme estudiando las de los científicos, porque ahí es donde yo veo una utilidad de dar de resultados. A ver, este es algo muy importante. ¿Por qué te gusta estudiar a los científicos? O sea, es una cosa que puede llamar la atención, porque generalmente los científicos estudiamos otras cosas. Bueno, pero ahora, ser un objeto, ser nosotros el mismo objeto de estudio, sí, nos puedes así llama un platicar. libro, El científico como objeto de estudio. ¿Y quién lo escribió? Mahoney. ¿Y qué nos puedes decir de eso? Mira, como uno cuando estudia y cuando hace investigación y cuando trabaja, lo que quiere es servir para algo y ayudar a algo, yo pienso que mi interés mayor es poder dar datos o interpretación de datos que les puedan servir a los científicos para mejorar su trabajo, para colocarse mejor, para ser más visibles, para saber a dónde llegar con su trabajo y en qué momento. Ahora, a ver, te lo pregunto. Tú dijiste, a ver, ¿de qué le sirve mi estudio al científico para que el científico se pueda colocar mejor, se pueda hacer visible? ¿Tus estudios también podrían servir para que la sociedad pueda utilizar al científico? Déjame pensarlo, a lo mejor sí. Porque eso podría ser algo interesante. El científico está ocupado en hacer una serie de cosas. De hecho, te voy a explicar, todo nuestro modelo de comunicación, hemos hecho un modelo, es que los científicos se comunican inicialmente interpersonalmente. Tú vas a un congreso, a alguien le interesa tu trabajo, se acerca y te dice, me interesa tu trabajo. Ahí ya puedes empezar a hacer un contacto que puede llevarte a una colaboración. Bueno, eso es a ese nivel. Al siguiente nivel, esas colaboraciones se van agregando y se forma una sociedad. Cuando se forma una sociedad, todos se conocen entre sí, aunque no todos estudian lo mismo. Entonces, están definiendo un dominio de conocimiento. Pero ese dominio de conocimiento tiene fronteras. Y entonces, las fronteras de ese dominio de conocimiento llevan a que se agreguen otros grupos que sienten que su idioma, su lenguaje y sus conocimientos se pueden entremezclar. El cuarto nivel del que estamos hablando y que no hemos empezado a estudiar, ¿te acuerdas? En nuestro modelo de aquí, es el nivel en el que nosotros empezamos a hablar de la ciencia con las gentes que no son científicos. Ese todavía no lo hemos desarrollado, está en nuestro futuro. Bueno, simplemente quería hacer notar que actualmente el Centro Internacional de Ciencias en el campus Chamilca, aquí en Cuernavaca, tiene un edificio propio, en terrenos cedidos en comodato por la UNAM y la UAM. Este edificio fue donado por la familia Mushinsky, con contrapartes dadas por la UNAM y por el CONACYT. Eso se hizo en 1995, justo cuando yo dejé la dirección. Finales de 94 y 95. Sí. Y bueno, las instalaciones se prestan más justo para el tipo de reuniones
que consideramos que son las más jugosas en términos de interacción entre los participantes. Son reuniones con un máximo de 15 personas que duran 1, 2 o 3 semanas. La gente llega al CIC, Centro Internacional de Ciencias, tiene ahí su cubículo, su computadora, hay una plática al día, no más, y el resto del tiempo pues la pasan platicando entre ellos, con trabajo en pizarrón, y lo que salen son eventualmente colaboraciones. Y pues en términos de costo, del costo que habíamos hablado, parece que estas reuniones pequeñas, tópico, son las más productivas. Hemos tenido grupos que han vuelto a venir y vuelto a venir cada 2 años o algo así. Y pues es un centro, digamos, que tiene bajo perfil, pero que internacionalmente es bastante bien conocido. El año pasado, en 2012, me tocó organizar una reunión, de hecho con 30 participantes, sobre, bueno, el título era Superintegrabilidad, Solubilidad exacta y funciones especiales. Y pues sí reunimos a los más conocidos, digamos, en ese campo. Y hay un volumen de memorias en una revista electrónica, con trabajos rigurosamente arbitrados, que justo estamos ahora terminando de editarlo, de tenerlo. Perfecto. Ahora, si me dejas darte la teoría. ¿Qué tal si eso? Yo te digo, desde el punto de vista de la psicología de la ciencia, la teoría que ¿qué está. ¿Qué tal si eso nos lo das en el siguiente segmento? Órale. Porque tenemos que tener un lapso y en este momento, acuérdate porque tenemos que empezar. No se me va a olvidar. Sale. Regresamos en un momento. No nos vamos a ningún lado. Tenemos que regresar en un momento. A ver qué preguntas son. ¿Cuáles son? ¿Para mí o para...? No. Para que pueda contestarlas. ¿Qué dicen? Un laboratorio de manera Para la exitosa. sociedad. No lo puedo contestar. ¿A qué procesos cognitivos debiera prestárseles atención? ¿A qué? Procesos cognitivos. Si quieres, te las hacemos nosotros. Pues lo que pasa es que yo no sé qué procesos. Sobre eso yo podría... Bueno, o sea, entonces yo la hago y tú la... Es que está, no sé, ¿Cómo lograr una no sé comunicación cuándo- efectiva con la sociedad? Acabamos de decir que Sabe. el proyecto es para el futuro. ¿Y a qué procesos cognitivos? Pues los de razonamiento científico. Si quieres, préstame, yo la pregunto, Bernardo. ¿Y cuál es esa? ¿Y qué técnica sugiere para integrar laboratorios? Ah, esa sí la puedo contestar. Entonces, hácela tú, Bernardo. El público pregunta eso y lo preguntamos. ¿Empiezas, Bernardo? ¿Le empiezas con la pregunta o empiezas a que nos explique el ¿O me modelo? dejas explicar un El modelo. poquito No, la teoría de lo lo voy que digo? a conectar con la pregunta. Ok, sale. Entonces, empieza Bernardo. ¿Me dicen cuándo? Te dice Pero es que ya 1, no 2, vamos a 3. continuar con lo que estábamos diciendo. Con lo que estábamos diciendo. Sí, Bernardo la conecta, si no, yo te la borro. Sí, pero está bien. no te preocupes. Vale. Sí, soy de guapo. Estás muy guapo, sí, insisto que sí. Ya estás, Bernardo. Buenas tardes. No, espérame, no te va a decir. Buenas tardes. Aquí me toca hacer una de las preguntas que hemos recibido vía Facebook, Twitter. ¿Qué técnica sugiere para integrar distintos laboratorios o grupos de investigación? Voy a reformar la pregunta un poquito. Primero, no es una técnica la que se sugiere, sino la que se sugiere es una estrategia. Entonces, la estrategia tiene los dos caminos, ¿no? El camino basado en que el científico normalmente lo que sigue es un tópico, y el tópico que sigue el científico tiene una serie de elementos que se plantean en el proyecto y que se tienen que cubrir de alguna manera. La manera de integrar
preguntan un laboratorio, pero yo no integro laboratorios, esos los integran los ingenieros. Yo integro grupos de trabajo. Para integrar un grupo de trabajo en un laboratorio se tienen que plantear los dos aspectos, o los tres aspectos diría yo, del trabajo de los científicos. Uno de ellos es el trabajo per se del proyecto, de lo que quieren descubrir y del método científico. El otro es las necesidades reales que requiere ese proyecto y que se tienen que cubrir. Y el otro es el aspecto de la estructura de los grupos en la ciencia. Los grupos en la ciencia tienen una estructura típica en cada disciplina. En las diferentes disciplinas la estructura de los grupos es diferente. Entonces, si por ejemplo se trata de un laboratorio de biotecnología, la estructura casi siempre está centrada alrededor de un líder del proyecto, que finalmente es el que consigue los recursos, más ciertos técnicos que contrata para cosas específicas del proyecto, más una serie de alumnos que están estudiando generalmente su maestría y doctorado y que quieren trabajar en ese proyecto. Esa estructura en biotecnología se respeta en todos lados del mundo, yo diría, me atrevo a decir, ¿no? Pero por ejemplo, si van a hacer un laboratorio de otro tipo, por ejemplo de ingeniería eléctrica, ¿sí? Entonces, o por ejemplo los físicos tienen una manera muy diferente de organizarse. Los físicos son muy especiales, les gusta la democracia. Y entonces, aunque el técnico sea técnico, tiene el mismo voto que el líder del proyecto. Inclusive la forma de establecer el orden de los autores en las publicaciones es diferente y obedece a esta estructura. Por ejemplo, en biotecnología las publicaciones llevan los nombres de los alumnos primero y el líder al final. Y en física es o por alfabético o democrático. En matemáticas también es democrático. En psicología, por ejemplo, el líder del proyecto se pone primero. Y el argumento es que él es el dueño de la idea, ¿no? Como las ideas pueden volar, pues la tiene que firmar, ¿no? Y hemos descubierto que en cada disciplina hay una diferente forma de estructurar los proyectos y de estructurar a la gente alrededor de los proyectos. Sofía, nos quedamos en el segmento pasado con que nos ibas a explicar el modelo. ¿Este es el modelo? La base teórica, no, esta es parte. Esta es parte. La base teórica de lo que Bernardo estaba diciendo es que nosotros desde 1970 y tantos estamos tratando de dar importancia a la situación de las relaciones cara a cara entre los científicos. Cuando hablábamos de los contactos hace ratito, lo que a nosotros siempre nos resaltó a la vista en las reuniones que organizábamos, era que finalmente los científicos, por más que haya internet y Twitter y todo lo que hay ahora que es fantástico, siempre buscan en algún momento tener una relación cara a cara. Está Skype, pero no es lo mismo, ¿sí? Parece ser que todos los científicos, o sea, yo les he preguntado por qué van a las reuniones, y si ahora puede uno ir a yo estoy tomando un curso ahorita en la Universidad de Indiana, donde no conozco más que a la que lo organiza, que la conocí cara a cara. Entonces, la situación es que las relaciones cara a cara son más productivas que las relaciones por internet. Y las relaciones por internet casi siempre son consecuencia de una relación cara a cara. Entonces, toda la organización de los congresos la basamos muchos años en procurar, promover y motivar la relación cara a cara. Entonces, el modelo radica en fomentar esa interacción. Fomentar la relación interpersonal cara a cara. Por eso, entonces, en el Centro Internacional de Ciencias era tener una plática donde es nada más uno y después promover reuniones de trabajo. Ni siquiera las promueves, los dejas y trabajan. Son reuniones de 2 o 3 personas frente a un pizarrón, ¿sí? Se pueden pasar toda la mañana discutiendo sobre un punto, eso queda solventado, pasan al siguiente, etc. Ahora, creo que no debemos olvidar cómo medimos esa interacción. Y pues una forma que se puede hacer, porque los datos están disponibles, es por coautorías. Y ahí también cada gremio tiene sus propios estilos. Los matemáticos, si uno revisa las revistas de matemáticas,
pues son artículos de 1, 2, máximo 3 autores. En los físicos uno encuentra de a 1, muy pocos, de a 2, 3, 5, 6 autores. Los experimentales ya pueden llegar a 20 autores también. Y bueno, los biotecnólogos, porque ahí todo un laboratorio trabaja, ¿sí? Pues aparecen todos los nombres. Hay este mito, y de hecho en los comités evaluadores se discute mucho, si una persona siempre aparece al final, ¿de qué quiere decir? Bueno, los astrónomos dirían, no, es que este cuate es el menos productivo de todos. Los físicos, sobre todo los europeos, dirían, no, es que él es el dirigente, el profesor. También muy común es que sea alfabético, ¿sí? Por eso con mi W yo siempre soy el colas. Pero si analizamos los artículos y el número de coautores por artículo y cómo va variando eso en el curso del tiempo, en el curso de 2 décadas, vemos que cada vez hay más coautores. Eso lo que implica es que hay pues más interacción internacional, mayor nivel de interacción, y ahí también se pueden cuantificar cosas hasta cierto punto. ¿Y qué podrías cuantificar de esas cosas, Sofía? O sea, dentro de la psicología de la ciencia, ¿qué cuantificas con estos datos que nos da Bernardo? Cuantificas la cantidad de tiempo que la gente se pasa hablando uno con otro. ¿Y eso es productivo? Desde luego. ¿Por qué no nos cuentas algo más de cómo encontraste esto? ¿Qué encuentras en esta situación de que el tiempo que pasa uno con otro es muy productivo? O sea, es que hasta hoy en día se ha sonado mucho la comunicación científica como algo que estudian los cientómetras, los bibliómetras, utilizando bases de datos gigantescas y sacando datos que para mí, a menos que tengan el estrato micro, no tiene ningún sentido. ¿Qué en tu lenguaje qué quiere decir estrato micro? El individuo. Yo soy psicóloga. Bueno, por eso. Pero es que a Bernardo y a mí micro podría llamarnos átomos. Entonces, en el estrato micro... Micro es el individuo, su manera de actuar, ajá, su manera de interactuar y la forma en que desarrolla su profesión. Recordemos que nos están viendo muchos científicos o estudiantes de ciencia. ¿Qué les recomendarías de cultivar qué relaciones? Sus relaciones con otros, con las personas a las que admiran, ¿sí? Básicamente, todos nosotros, no sé tú, pero por ejemplo yo sé que Bernardo sí, y yo también, empezamos siendo el alumno de alguien, y seguíamos a ese alguien como perritos, hasta que el alguien un día nos decía, ya creciste, independízate. Y todos hicimos eso. Entonces, sí, hay que seguir a alguien a quien uno ve como una persona productiva, a quien uno puede admirar, porque en los mitos de los científicos, esa admiración le da a uno cierta libertad y cierta posibilidad de compromiso, que es otra de las cosas que estudiamos los psicólogos, ¿no? Los científicos son gente con una capacidad de compromiso mucho mayor que muchas otras profesiones, y donde los códigos de ética son más explícitos, son universalmente aceptados, es decir, el código de ética del físico de aquí con el de China y el de Japón es el mismo. Entonces, es una comunidad global, aunque estemos muy locales, porque los valores del trabajo son universales. O sea, el decir ciencia internacional es un pleonasmo. Terrible. O sea, somos globales. Somos globales porque además, o sea, no me quiero ir a la filosofía de la ciencia y esas cosas, pero el conocimiento científico, su mayor característica es que es público y universal. Entonces, en el momento en que tú publicas, y ahí se va tu hijito a la publicación, en ese momento se convierte propiedad de todo el mundo, de toda la comunidad científica, de todo el que al ver tus datos o lo que hayas publicado, los pueda usar para el bien de la humanidad. Eso es la ciencia. Por eso es que a mí me gusta estudiar la ciencia, porque es algo de alguna manera mucho más definido que otro tipo de profesiones. Muy bien, Sofía y Bernardo, tenemos que dar espacio a otro de nuestras comunicaciones de Más Ciencia y regresamos en un momento más para seguir platicando de esto, de psicología de la ciencia, algo que es
desde mi punto de vista, muy interesante y que fue descubierto aquí en México. Y que me gustaría el próximo segmento que nos contaras esta historia de iniciación de la psicología de la ciencia. Regresamos en un momento. Nos están pasando otra cosa aquí, ¿eh? Sí, ahorita le puedo cambiar acá, nada más para entrar. Es que hace rato estaba apagado. Okay. Una pregunta y un comentario. A ver, El comentario es alguien que debió haber estudiado física. Se acaba de dar cuenta. Todo lo que menciona Sofía Lieberman se Y aplica. leyó su Twitter, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con él. Debió haber estudiado física. El observador se refiere a mí. Pero no dice debí haber estudiado física. Que si se aplica de la misma manera a humanidades. Sí. Bueno, la Esa pregunta. no, o sea, esa no es una pregunta muy... Digo, se aplica a toda la gente que hace investigación y que pretende que lo que investiga y lo que... Si eres nazi. ¿Cómo? Esta pregunta. Sí, hazla. Sí. Hay que decir eso. Hay que Pero contestar. luego yo voy a dar un responsum ¿Ah, ya? ¿A cuál? a lo que digas. Yo puedo decir, aquí me preguntan si esto se puede... Yo te la pregunto, déjame entrar, yo la pregunto y luego responden ustedes y luego regreso al tema de cómo nació Psicología de la Ciencia. Ahora. ¿Les parece? Anda. ¿Sí? Aquí regresamos en Charlas con Científicos. Estamos Bernardo Wolf y Sofía Lieberman aquí platicando de Psicología de la Ciencia. Pero antes de continuar con este tema, Sofía, de nuestro público nos preguntan, ¿todo lo que ha mencionado Sofía Lieberman aplica igual o de manera similar a los grupos de investigación en humanidades? Porque te has referido a los de física fundamentalmente y Bueno, biotecnología. Pues es que son mis sujetos de estudio, pero definitivamente se aplica a todas aquellas personas que hacen investigación y que pretenden que los resultados de su investigación los pueda usar la gente que no es científico, desde luego, ¿no? Los gobiernos, si quieren, instituciones. Yo lo que sí me opongo es a que me vean como que estoy haciendo una división entre humanidades y entre ciencias, cuando que yo me opongo totalmente, no nada más a que se establezcan esas fronteras entre las disciplinas, que son mortales, que se reflejan en la rigidez institucional que hoy en día vivimos y en la cual nos cuesta trabajo crear nuevo conocimiento. Sí, yo recientemente estaba entrevistando a un biólogo y me dijo, tristemente ya no hay nuevo conocimiento. No sé si estaba deprimido, pero... A lo mejor sí, ¿no? Pero tenía un punto de razón. El nuevo conocimiento de hoy en adelante va a nacer justo en donde se cruzan las disciplinas. O sea, en la aplicación del conocimiento, por ejemplo, como hemos trabajado nosotros, la física y la psicología, aquí está la muestra que sí pueden trabajar juntos, ¿sí? Yo he tenido colaboraciones con muchas gentes de otras disciplinas, de bibliotecología, de antropología, y yo pienso que el nuevo conocimiento en el futuro cercano que tenemos se va a producir siempre en la frontera entre dos disciplinas. Y espero que la universidad y todas las instituciones académicas se den cuenta que hay que adquirir cierta flexibilidad para permitir la existencia, por ejemplo, de cosas como el centro de la complejidad, ¿sí? Sí. Que yo le veo mucho futuro a ese centro. Pues yo tendría el punto de vista, si no contrario, pero complementario. Yo asisto regularmente a reuniones tanto en física como en matemáticas y diría, bueno, la frontera de la ciencia es como una coliflor o un brócoli, ¿sí? Depende qué tal les guste más. Es decir, tiende a haber una división cada vez más y más fina de las especialidades que se producen. Uno trata de tener una visión global de por dónde va el crecimiento de la planta, pero para poder realmente trabajar y contribuir a algo específico en la física, pues tiene uno, si busca uno el catálogo de especialidades, porque en las revistas hay que poner códigos sobre cuáles son las
la rama de la ciencia o la subrama en la cual uno coloca ese artículo. En física, ¿no? El PAX. El PAX En o física, en otras disciplinas no. el AMSC, hay también en química. Y pues yo diría que la investigación científica es mucho más puntual, más precisa, mientras que me da la impresión de que yo asistí a la reunión de Zacatecas, que al rato vamos a comentar, que uno puede medio entender casi todo lo que sucede, ¿sí? Y en ese sentido las humanidades tienen una frontera más difusa que los temas de la física, matemática, química. En efecto, yo sí veo que las ciencias sociales y las humanidades tienen las fronteras más difusas, pero también veo que ambas, tanto los científicos sociales como los que hacen investigación en humanidades, se están acercando a las ciencias exactas, pero muchísimo. Nomás ve nuevos campos como la cientometría, la bibliometría, ya es una fusión entre ideas de investigadores sociales y matemáticos. Entonces no podemos decir que no haya un límite o que hay un límite, más bien no hay ningún límite. El límite está en el pensamiento de nosotros y en los problemas que se nos ponen enfrente. Bueno, ahí está ahora la perspectiva de la sociofísica, ¿no? Por ejemplo. De la econofísica, y podríamos empezar a hablar de bueno, no voy a decir otras cosas, pero suena interesante una perspectiva donde la idea sea estudiar el objeto mismo, independientemente de la disciplina en la que uno haya sido formado. Eso es lo que tú estás diciendo. Yo estoy diciendo más que eso. Cuando tú desarrollas profesionalmente lo que haces, tú adquieres una cosa que es inacible, pero que se llama conocimiento tácito, que no lo puedes ni escribir en un libro y no lo puedes transmitir con palabras, pero que, por ejemplo, la gente que te ve trabajando puede aprenderlo. El conocimiento tácito es el más flexible en ese sentido de todos los conocimientos, porque si yo al verte desarrollar una tarea tengo en mi mente que se puede desarrollar de otra manera, estamos haciendo ese conocimiento tácito que es implícito en algo que es implícito, deja de ser conocimiento tácito, pero se convierte en un conocimiento nuevo, porque ya se puede escribir, ya se puede copiar. Entonces, ahí es donde se diferencia mucho la interdisciplina de la transdisciplina. La interdisciplina, pues son muchas disciplinas juntas en un problema, pero en la transdisciplina, las disciplinas tienen que crear un lenguaje propio de lo que están haciendo. Entonces, la única manera de transferir el conocimiento tácito es creando un lenguaje que comparten gentes de diferentes disciplinas, que son los ejemplos que acabas de dar. O sea, no traducir. No, es crear una nueva forma de expresar cosas. Bueno, oye, Sofía, me gustaría mucho regresar a lo que es el origen de la psicología de la ciencia. Me gustaría mucho que nos platicaras cómo surge esta idea y cómo surge en Zacatecas, Bernardo. Bueno, sí, después nos contará eso, Bernardo, pero a lo mejor, Sofía, cuéntanos cómo surge esta idea aquí en México. Pues mira, la idea surgió desde que yo empecé a hacer estudios sobre los científicos, y empecé a tratar de publicar en journals extranjeros, y me di cuenta que a los journals extranjeros realmente los datos de los mexicanos, en aquel tiempo, estoy hablando de hace 15 años, los datos de los mexicanos, pues en ciencia, en sociología los puedes publicar, en cientometría desde luego les gustan, pero en psicología era un poco más difícil. Tendrías que haber publicado en journals o en revistas mexicanas o latinoamericanas, pero yo estaba interesada en publicar en inglés. ¿Sí? Entonces, fui a varios congresos, a ver si, y tenía yo una lista de nombres de personas que hacían estudios sobre los científicos en psicología. En el 1998 salió, ya había varios libros, hubo una reunión en Memphis de la que surgió otro libro que se llama Psicología Social de la Ciencia, que fue para mí el primer libro que tuve enfrente de mí, dije, sí existe, ¿qué hago? Y en el 98 apareció un artículo de Greg Feist y Michael Gorman, en donde hacían una tipificación de cómo se aplican todos los conocimientos de la psicología al estudio de la psicología de la ciencia. Entonces, en el 2001 había un congreso, nos citamos en el congreso, nos conocimos cara a cara, y entonces decidimos que necesitábamos hacer una reunión.
Y bueno, él dijo que le iba a organizar y los hombres no son buenos organizadores, necesitan una mujer. Entonces, por ahí del 2005, pues yo ya tenía varios artículos ahí acumulados y quería publicarlos y quería que él me ayudara. Y quería yo tener un grupo de referencia. Mi principal motivación fue tener un grupo de gente que tuviera los mismos intereses que yo, que me criticaran mi trabajo, ¿no? Entonces se me ocurrió empezar a juntar nombres, o sea, hacer una investigación bibliográfica grande, y junté 50 nombres de psicólogos que hacían estudios sobre la ciencia. Y les envié, bueno, un alumno mío lo nombraron director de la Escuela de Psicología de Zacatecas, le pedí apoyo, me dio el apoyo, y envié invitaciones vía correo electrónico, y las 50 gentes me contestaron, pero al final solo asistieron al coloquio 30 personas. En ese coloquio, al que Bernardo también asistió, decidimos fundar la International Society for the Psychology of Science and Technology. O sea, fundar una sociedad especializada que nos permitiera hacer intercambios y que en un futuro nos permitiera formar un programa de doctorado en alguna universidad, cosa que no hemos podido, es muy difícil, ¿no? Lo que decía yo de la estructura estática de las universidades, porque así se manejan los presupuestos, impide hacer algo que sería muy útil. Estamos pensando en un doctorado interuniversitario, donde nada más se invite al profesor o los alumnos vayan a diferentes universidades. Todavía no sabemos. La cuestión es que también allí decidimos publicar un journal. En ese coloquio en Zacatecas, decidimos también hacer reuniones bianuales. Entonces, hemos tenido una reunión en Zacatecas, organizamos una en Berlín, organizamos una en Berkeley, organizamos una en Pittsburgh, y el año que entra nos toca Europa, porque ya sabes, los europeos también quieren que vayamos, ¿no? En México pues ya fue, así es que va a ser difícil que se repita. Pero el trabajo que desarrollamos ahí nos llevó también a hacer una revista científica que nos duró 2 años. Desgraciadamente, cuando uno busca editores demasiado visibles y buenos, también ellos tienen criterios para dejarnos desarrollar más allá. Entonces el journal se publicó 2 años, y a los 2 años Springer nos quitó el presupuesto. Entonces estamos todavía ahí a ver cómo hacemos para renacer el journal en el futuro. Y esa es más o menos la historia, que ahora culminó con un handbook de psicología de la ciencia. A ver, ¿lo podemos mostrar, Sofía, sí, a la claro pantalla? Que sí, editado por Springer. Miren, y ahí hay un artículo, bueno, un capítulo completo de Bernardo. Y mío. ¿Y de qué trata ese? Pues es precisamente, decidimos conjuntar todo lo que, no todo lo que hicimos, porque no ponemos todos los resultados que hemos publicado, pero de nuestro modelo teórico que lleva hasta donde analizamos el nivel de interacción de los científicos, que no es lo mismo que hacen en los estudios de redes de cientometría, que ahí les gusta ver quién se conecta con quién. Nosotros lo que nos interesa realmente es enfocarnos en el trabajo de grupo. Entonces nosotros podemos decir en qué disciplina interactúan más los científicos. Ese mismo modelo se lo puedes aplicar a un journal, por ejemplo, ¿no? Y decir, sacando las ligas. El modelo originalmente, el modelo de comunicación que tenemos está basado en un famoso modelo de estudios de comunicación de Bales y Borgata, que ellos fueron los primeros que empezaron los estudios de redes de comunicación. Y es básicamente un desarrollo sencillo, lo más sencillo que lo hemos podido poner. O sea, ¿a la física? Hacia una combinación. Ah, verdad. Entonces, ¿cómo está? A ver, una combinación. ¿Qué radicó esa combinación? Radica y lo dije provocando un poco porque Bernardo le gusta sobresimplificar a veces las cosas, ¿cierto? A mí también. También. Sí. ¿Y entonces cómo quedó eso? Pues mira, yo tengo muchos conocimientos sobre dinámica de grupos, y cómo se forman los grupos, cómo se estructuran y cómo se desintegran, ¿sí? Esa es una formación mía que tuve. Yo hice la maestría en la Universidad de Texas y desde allí me especialicé en eso, y he trabajado en muchos lugares utilizando lo que conozco sobre los grupos. Entonces yo se lo llegué a platicar a Bernardo y le dije, precisamente cuando estábamos con los de los contactos. Y entonces, viendo el estudio de Bales y Borgata, que es muy famoso y que sigue vigente de alguna manera, pues diseñamos un modelo matemático para analizar qué tanto interactúan los científicos, asumiendo que cuando tú publicas con alguien, por lo menos una vez lo tuviste cara a cara. Y además interactuaste con él ya por correo, de muchas maneras, ¿no?
Entonces, pues esa es la idea básicamente. Sí, A lo mejor podemos aumentar. hacer, hacer más preciso esto de cómo se mide la interacción. Supongamos que hay una fiesta, sí, con 6 personas, y se sirve un brindis. Entonces, si cada uno de los 6 asistentes cruza los vasos con otro de los asistentes, ¿cuántos clics se oyen? Bueno, pues 15, ¿no? Si tienes un artículo con 4 autores, pues tienes 6 ligas entre ellos. Debiera haber comenzado de abajo. Si tienes 2 autores, tienes una liga. 3 autores, tienes 3 ligas. 4 tienes 6, 5 tienes 10, etcétera, y así va subiendo. Y eso es básicamente lo que hemos visto, al menos en la Revista Mexicana de Física. Se puede contar muy bien cuántos coautores tiene cada artículo, y pues la base de datos que sacó Sofía desde 1953, ahora se cumplen 50 años, hemos visto que esa conectividad sube de forma lineal. Es decir, al principio, en los años 50, pues cada autor tenía en promedio 1.5 coautores, pero ahora pues cada uno tiene 3.5 coautores, y esto pues ha estado subiendo, y puede deberse a muchas cosas. Puede deberse, por una parte, como nos están no obligando, pero sí están estimulando para que escribamos más, pues cuando se reúnen más coautores hay más artículos. Ese es un punto de vista Esa ya es una ley científica. Medio negativo. Por otra parte, pues puede significar que realmente los grupos de interacción tienen que ser más grandes, porque cada persona pues aporta un cierto conocimiento al tema. Y pues por último, también puede ser que las redes de comunicación por correo electrónico facilitan que yo tenga coautores en Bélgica y en Canadá, y que una vez que ya nos reunimos, pues mantenemos esa colaboración y llevamos a cabo una publicación conjunta. Muy bien, Bernardo y Sofía, tenemos que tener un espacio para nuestros mensajes de más ciencia, y regresamos en un momento a seguir platicando de psicología de la ciencia. Son muy cortos estos. No, ¿qué le va a correr? Hasta que no te digan así, no salimos del aire. Está bien, eso no está bien. Son, pues son de 15 minutos para términos de la televisión. Es No, un una tiempo hora enorme. entera. Es una hora entera. Y se siente que Una es pregunta, que de hecho es mía, ¿dónde se puede conseguir el libro? en Amazon.com. En Amazon. Ok. Comentario de Juanita Pérez. A ver qué dice. Con respuesta mía. Perdón. A ver qué dice. Y Lo más recordatorio. importante es fomentar las relaciones humanas. Entonces, yo por eso amo la ACMO. Yo también. Lo más importante es fomentar ¿Quién es Juanita Pérez? pues es una asidua. Ay, qué padre. En Twitter se llama Juanita Pérez. Ok, qué Es padre. una, ¿Quién sabe quién sea? es pero una fan de yo también soy fan de ella. fan de Sí. ella. Bueno, te voy a decir, le agradecemos a Juanita Pérez su comentario, Sí, desde luego. y bueno, tú puedes decir que tú también lo haces. ¿Empiezas tú, Bernardo? ¿O empiezo yo? ¿Empiezo yo? No tengo nada en... Ok, empiezo yo con este comentario y regresamos a que nos cuentes de qué abordan otros temas y la pregunta inmediata de dónde se consigue, ¿no? O sea, ya. Regresamos aquí en Charlas con Científicos. Estamos con Sofía Lieberman, estamos platicando de la Academia de Ciencias de Morelos, Bernardo Wolf y Antonio del Río. Y bueno, aquí un comentario de Juanita Pérez que le agradecemos, que dice: si lo más importante es fomentar las relaciones con las personas que ordinarias, entonces yo por eso amo al ACMOR. Muchas gracias a Juanita Pérez. Y Sofía, la pregunta clara e inmediata es: ¿dónde conseguimos el libro? Bueno, se puede conseguir directamente en Springer y se puede conseguir no es un comercial, No, en Amazon.com. la cultura nunca es comercial, siempre es donde se puede encontrar. En Amazon es el lugar más eficiente. Perfecto.
Ahora, podríamos seguir platicando, Sofía, ¿qué contenido tienes? O sea, nos acabas de Bueno, contar. no sé si el puedo modelo. describir todo el contenido, Pero pero algunas- puedo escribir algunas cosas. Bueno, hay algunos psicólogos de la ciencia que se dedican a estudiar la personalidad de los científicos. Hay algunos psicólogos de la ciencia que se dedican a estudiar cómo surge el talento. ¿Cómo surge el talento surge? científico? Sí, así Porque, es. ¿y es diferente al artístico? Es que sí, porque el talento científico tiene una componente, digamos, de un pensamiento más sistemático que el artístico. Entonces, el talento artístico es la pura imaginación suelta, sin ningún método, mientras que el talento científico sigue algún método, el que sea. Además de que el talento lleva a la creatividad, entonces, hay un autor que ha hecho muchos estudios sobre creatividad científica, y que piensa que la creatividad científica surge de estar expuesto a problemas de la realidad. O sea, que el científico no es como lo piensan, que se sienta en su escritorio y se le ocurre algo nuevo y lo escribe. Generalmente el científico que tiene creatividad es porque busca resolver algún problema de la realidad. A ver, este mensaje, me gustaría que abundaras en esta parte, Sofía, Es porque que es todo un prejuicio social el de que los científicos estamos allá afuera. Y lo que hemos repetido aquí en esta serie de charlas constitucionales es que los científicos estamos saliendo de nuestra torre, estamos ahorita de frente al público, les estamos contando los problemas que nos interesan, estamos dando opiniones de problemas reales cotidianos. Y ahora tú con estos estudios de psicología nos dicen, la creatividad científica, el talento científico se forma, ¿cuándo? Pues, o sea, se manifiesta, porque tú no puedes ni sembrarlo, puedes promoverlo si descubres que, por ejemplo, los niños con talento, muchas veces, yo casi siempre digo que los niños nacen para que los matemos. A ver, no, explica un poquito más esa frase, porque Es que necesita si tú ves explicación. en el desarrollo de los niños tienen una creatividad infinita y traen muchos talentos, pero su cultura, su medio ambiente, generalmente les va coartando esos talentos. Entonces, hay un investigador que está enfocado a identificar el talento y a promovérselos, es decir, no los puedes sacar de su medio, pero puedes de alguna manera acercarte a los niños y demostrarles que tienen ese talento y asegurarte que lo aprovechen. Eso, claro, en los países con dinero se puede hacer muy fácil, en México yo lo veo muy difícil. Pero de esos estudios sobre el talento se han desarrollado muchos estudios acerca de cómo ocurren los descubrimientos científicos. Entonces, los descubrimientos científicos ocurren de maneras muy inesperadas y aún más, sí hay un cierto componente de lo que está pasando en ese dominio científico. Ocurren descubrimientos simultáneos, pero independientes y en países totalmente alejados. Entonces, hay quien estudia los descubrimientos científicos simultáneos, independientes. Nosotros ahorita estamos desarrollando un estudio porque... ¿Y nos puedes dar una primicia de eso? Sí, descubrimos, Bernardo y colegas de él descubrieron que las transformadas canónicas lineales que había demostrado Muschinsky. A ver, te dejo a ti. Bueno, esto sucedió en 1971. En la Universidad de Ohio, el profesor Stuart Collins introdujo las transformadas canónicas lineales, pues para describir la formación de imágenes en un sistema óptico. Al mismo tiempo, más o menos, Marcos Muschinsky y una estudiante postdoctoral belga de él, Christian Ken, llegaron a las siguientes, llamémoslas fórmulas, con preguntarse qué tipo de transformaciones en los sistemas son las que preservan el principio de incertidumbre. Ahora, para mi punto de vista, la formulación que dio Muschinsky y Ken es mucho más elegante. Por otra parte, el profesor Collins pues tiene 6 patentes en optoelectrónica, mientras que Marcos Muschinsky pues es muy conocido, falleció desafortunadamente,
pues lo hizo simplemente porque era un problema que le interesaba. Y resultó ser muy útil, en el sentido de que pues hay por lo menos unos 500 artículos sobre ese campo, que están citando, sea Moshinsky, sea Collins, o sea los dos. ¿Me dejas decir la parte social de eso? Terminé. La parte que yo identifiqué y que me pareció muy interesante es que estos dos grupos separados en dos países diferentes, en muchos países diferentes, porque Collins tuvo influencia sobre muchos chinos, o sea, una vez que se hizo una investigación bibliométrica, descubrimos que fueron dos grupos que avanzaron aislados hasta los años 90, donde apareció la comunicación digital. Y en ese momento todas esas publicaciones empiezan a formar un solo grupo. Y es un caso muy interesante del tipo de estudios que se hacen sobre los descubrimientos simultáneos, porque muchos de los descubrimientos simultáneos llevan a debates y a conflictos que pasan 50 años y no se resuelven. Pero en este caso, inclusive ya platicamos un poco con el doctor Collins, él está fascinado porque pues él tampoco se había dado cuenta de Moshinsky. Bueno, y una pregunta, seguro, eso también es feliz porque eso pasó hace más de 20 años y si acaso Collins patentó, pues ya la patente venció. Yo no creo que a Collins ni le importa no, eso. Sus patentes son la última es creo del 2006. Sí, okay. No, él hasta hace poquito seguía trabajando. Realmente él no siguió, no tuvo ninguna secuela en ese trabajo. O sea, no tuvo una aplicación concreta hecha por él. Bueno, sí la tuvo en su laboratorio. Pero cuando digo aplicación fuera de su laboratorio, ¿no? hecha por él. Comenzó a haber interés en su trabajo en los años 90. En los años 90. Mientras que el trabajo de Moshinsky siguió siendo utilizado por investigadores del Instituto de Física en México. Creo que a Moshinsky lo invitaron además a una reunión del Club de Sabios en Europa. Eso fue en 1970, en la 15ª reunión Solvay. Lo invitaron. Y ahí fue donde pues, presentó estos resultados, son de esa fecha, 1970. ¿Alguna otra cosa que ya nos preguntaron por dónde encontrar el libro? Entonces seguramente los puedes emocionar más si les cuentas algún otro tópico interesante que podamos encontrar en el libro. Otros de los estudios que a mí me parecen muy interesante es algún estudio que se explica aquí sobre el proceso y el liderazgo en los grupos. ¿Sí? Este es un profesor sueco que tiene interés en desarrollar una teoría de cómo el liderazgo en los grupos de científicos puede cambiar y puede llevar a éxito o al fracaso de un grupo. Ok, o sea, es una opción. Además, sí, inclusive él desarrolla un modelo teórico que interpreta qué pasa con el liderazgo en esos grupos. O sea, los jóvenes que quieren ser científicos tienen que leer al menos ese capítulo para saber cómo comportarse después. Pues ese y hay otros más. El de saber que tienen que fomentar un congreso para tener cara a cara, para fomentar las interacciones. Sí, o sea, de hecho, lo que tú nos estás diciendo es de que en el libro tenemos una serie de estudios científicos del comportamiento humano dentro de este ámbito que le llamamos ciencia. O sea, hay una gran variedad, es un colorido de estudios, están en un mismo libro, y que sí son las teorías fundacionales de la psicología de la ciencia. Se me fue la voz de tanto. Se te fue la tanto hablar. Bueno, ¿queremos agregar algo más? Ya se nos está acabando el tiempo, Bernardo. Pues tengo que mencionar esto. Estuve en la reunión de Zacatecas. Había maravillosa 30 psicólogos y uno de ellos hizo la pregunta inevitable: ¿qué es lo que hace un físico en una reunión de psicólogos? Pues la respuesta evidente es: yo estudio psicólogos. Y bueno, ellos se carcajearon, pero creo que en el fondo yo tengo algo de razón de pensar que así fue. Entonces, no solo fundaron el campo de la psicología de la ciencia. No podemos decir exactamente que fundamos el campo, pero lo institucionalizamos. Lo institucionalizaron. Tuvimos una estructura, aunque ya había muchos estudios sobre los científicos, pero sería injusto no mencionar a los predecesores como Mahoney, como la doctora Rowe,
como los mismos editores de este libro, Greg Feist y Mike Gorman. Bueno, Mike llevaba ya 15 años estudiando a los científicos, y Greg también, y el doctor Simonton también. Entonces ya era un grupito muy armado de gentes que no tenían organización. Ok, Eso bueno, es todo. déjame comentar algo de lo que me acabo de enterar, que el comportamiento ético del científico es diferente a muchos otros. Y ahorita lo acabas de demostrar. Yo dije que lo habías fundado y tú dices no, le das reconocimiento a los antecesores y lo dices muy claramente. México formó parte de la primera vez que se institucionalizó la psicología de la ciencia. Así es. Y Sofía Lieberman es una de las actores fundamentales en este punto. Bueno, soy buena organizadora de congresos. Bueno, y además nos has estudiado muy bien en el ambiente central. Bueno, creo que tenemos que decir adiós por el día de hoy. Muchas gracias, estuvimos aquí Bernardo Wolf platicando con Sofía Lieberman, y quiero comentarles que el próximo jueves tenemos a Fernando Mariscal, que es gerente estatal del Comité de Fomento y Protección Pecuaria de Morelos. Vamos a estar aquí, nuevamente les damos las gracias a nuestros fervientes colaboradores, Maciencia, y al aspecto técnico a Minutos TV. Muchas gracias por todo, nos estamos viendo el próximo jueves. Muchas gracias, Sofía. Gracias a ti. Listo. ¿Me puede sonar? ¿Qué tal estuvo? Bien.